China roba la propiedad intelectual a un ritmo desenfrenado. Estados Unidos está reviviendo la Guerra Fría en el siglo XXI. Sobre la guerra financiera con Estados Unidos. El combate entre Estados Unidos y China ha dado un nuevo giro, con los visados estudiantiles en el punto de mira. Un país decide luchar contra el otro. Que nos dejen en paz a los estudiantes. Somos inocentes. Huawei está experimentando dificultades causadas por la tercera ronda de sanciones de Estados Unidos. El conflicto con China durará más que la administración Trump. Dicho conflicto se originó décadas atrás. Responsabilizan a China, tras haber entrado en la OMC, de la pérdida de sus empleos y sus vecindarios. ¿Qué ocurrió con las fábricas? Se aprovecharon de ellos y luego los despidieron y cerraron. En China, la razón de la desconfianza se remonta al siglo pasado. Muchas personas consideran el Wanminwan, el antiguo palacio de verano, un símbolo de deshonra, lo cual evidencia que una China endeble quedará invadida por países occidentales con tecnología más avanzada. Deshonra e ira hacen mella a ambos lados del conflicto. Hablamos de que esta es la tierra de las oportunidades, pero si eres pobre, no es una tierra de oportunidades, sino una chimenea muy profunda en la que has caído y por la que intentas trepar sin ayuda de asideros. Estados Unidos quiere aprovecharse de Hong Kong para infiltrarse en China continental o incluso socavarla. Mi hijo tiene 21 años y su mejor amigo acababa de fallecer. Y la gente le echaba la culpa a China. No hay fin a la vista. Este virus seguirá causando estragos en la economía, en el empleo. ¿Y qué hacemos al respecto? ¿Nos culpamos a nosotros mismos por no tomárnoslo en serio o buscamos un cabeza de turco? Y China es la cabeza de turco perfecta. Nací en 1989. China ha atravesado cambios considerables en los últimos 30 años. Por ejemplo, me crié en los años 90 y comienzos del 2000. Y en aquella época, comparada con la actual, carecías de muchas cosas materiales. En invierno comías la misma verdura una y otra vez. Había berza y zanahoria a todas horas. La generación de mi madre, nacida en los años 50, lo pasó muchísimo peor. Verdaderamente sufrieron hambre y frío por escasez de ropa. A los jóvenes actuales, con estudios universitarios, que trabajan en una gran ciudad, ya no les preocupan nuestras necesidades materiales. Nos encontramos en Sanlitun, en Pekín. Una zona de moda frecuentada por la gente joven. Allí podemos ver una tienda de Apple y alrededor hay muchas marcas de lujo. Las jóvenes generaciones chinas saben que China padeció 100 años de humillación, que nos invadieron potencias extranjeras, libramos una guerra civil, sufrimos la pobreza, nos sometimos a un proceso de reforma y logramos el éxito económico. A muchísimos jóvenes esto les parece un gran triunfo y como consecuencia su patriotismo, el amor por su país, es muy fuerte. Las tensiones con una potencia extranjera han despertado el sentimiento patriótico de los chinos más que nunca. Y este no brota de la presente geopolítica. Tiene raíces profundas en la educación patriótica.
La educación patriótica es importante desde primaria pasando por la universidad hasta el doctorado. En China, los niños deben unirse a una organización donde allí aprenden el significado de la educación patriótica y los valores del Partido Comunista. Todos los niños tienen que vestirse con un pañuelo rojo para aprender que los pañuelos son rojos por la sangre derramada de los mártires revolucionarios que sacrificaron su vida por China. Todo el pueblo chino, al margen de la edad que tengan, lo sabe todo sobre esto perfectamente. Cuando se trata de educación patriótica, hay un monumento de China esencial para todo escolar: el antiguo Palacio de Verano. Anualmente, decenas de miles de chinos visitan lo que ellos conciben como el escenario de un crimen. La destrucción del Palacio Wanmingwan en 1860, durante la Guerra del Opio, aún se cierne sobre las relaciones entre Pekín y Occidente. Wanmingwan se traduce como el jardín del perfecto esplendor. El Wanmingwan fue el núcleo político de la dinastía Qing. Como núcleo político y administrativo, fue más importante que incluso la ciudad prohibida. El Wanmingwan se considera la zona cero de China. El saqueo de incontables enseres de valor por parte de fuerzas invasoras francesas y británicas, así como la decisión de las fuerzas inglesas de reducirlo a cenizas, son de obligado aprendizaje para todo niño chino. Desde jovencita me enseñaron que el Wanmingwan es el más suntuoso de los miles de palacios que hay, pero fue destruido. Hoy, cuando visitamos el antiguo palacio, solo vemos las ruinas. Para ayudar a la gente a imaginar el Wanmingwan en pleno esplendor, Hoi Yan y su equipo llevan los últimos 20 años trabajando minuciosamente en un proyecto de digitalización. Juntando los hallazgos arqueológicos del yacimiento original con los datos históricos documentados, podemos encajar todas las piezas. Un 5% eran piezas históricas y un 20% arqueológicas. Y gracias a ellas conseguimos recrearlo con un rigor histórico del 95%. El Wanmingwan era además lo más hermoso de China. Por aquel entonces, cuando los ingleses decidieron calcinarlo, probablemente pensaron en ello y que debían destruir lo mejor que tenía China. En un diario que dejaron los británicos reza una frase: quiero destruir lo que más ama el emperador. Quiero que sienta el dolor más profundo posible. En mi humilde opinión, si hay algo que nos puede servir de lección de este episodio es que debemos centrarnos en nuestra relación con el resto del mundo. Debemos hacer lo imposible por evitar cualquier suerte de guerra. Ese es un deseo compartido por todo el mundo, pero si no queda más remedio, tenemos que actuar en defensa propia y proteger lo que es nuestro. El Wanmingwan es muy importante para mi generación por lo que respecta a nuestra historia y educación patriótica. Muchas personas consideran el antiguo Palacio de Verano un símbolo de la deshonra, lo cual hace ver que, si China se queda rezagada, será vapuleada. Y a su vez demuestra que una China endeble será invadida de nuevo por países occidentales con tecnología más avanzada. Los chinos hemos entendido que debemos transformar el país y ser autosuficientes. Cuando el Partido Comunista subió al poder en 1949, proclamó el fin de un siglo de humillación. La visita de Nixon en 1972 cambió el rumbo de la China moderna y su compromiso con Occidente. En 2001, con el respaldo de Estados Unidos, China ingresó en la Organización Mundial del Comercio. El comercio bilateral estaba en pleno auge, hasta tal punto que la salsa picante elaborada en China llegó a los hogares estadounidenses. Permitir que China se integrase en la economía global sacó de la pobreza a 800 millones de personas. Creo que China se ha beneficiado enormemente de la estabilidad fomentada por Estados Unidos tras la Guerra Fría.
Las Olimpiadas de Pekín rubricaron la llegada de China como potencia global. Y desde Washington, al contemplar los tambores, supimos que estábamos ante una potencia sin precedentes. Los historiadores mirarán al 2008 como un año trascendental, no solo por las Olimpiadas de Pekín, sino por la crisis económica global. Wang Qishan, actual vicepresidente, que por entonces era el viceprimer ministro de Hacienda y Comercio con Estados Unidos, echó una reprimenda a Estados Unidos. Nosotros, China, pensábamos que vosotros, Washington y Nueva York, sabíais cómo gestionar una economía moderna. En China estábamos dilucidando diversos aspectos de nuestra economía y nuestro sistema financiero en base a lo que vosotros hacíais. Y ahora, por culpa de vuestra mala gestión, el mundo entero está en crisis. Ya no podéis enseñarnos. Ya no sois nuestros maestros, ni nosotros vuestros aprendices. En la siguiente década, el patriotismo y el orgullo que sentían los chinos iba en sintonía con el crecimiento económico. Y dicho patriotismo llegó al paroxismo en 2019. El 70º aniversario de la fundación de la República Popular China se anunció a bombo y platillo. China tenía mucho que celebrar. Millones de personas sacadas de la pobreza. Ciudades futuristas. Una clase media adinerada. Y la iniciativa de la Franja y la Ruta, la nueva Ruta de la Seda, que propició que un vasto número de proyectos enarbolaran la bandera china, desde Rusia hasta Myanmar o África. Cuando el año pasado se celebró el 70º aniversario, el pueblo chino estaba muy emocionado y sentía un orgullo tremendo en su interior. Tales emociones eran sinceras, desde el fondo del corazón. Todos sabían que China había soportado una situación pésima en el pasado, sometida al acoso de otros. Y esto ha quedado grabado en la mente de todos. Pero por fin ha llegado la recompensa por tantos esfuerzos. Los sentimientos de muchos estaban a flor de piel. Todo el partido, el ejército y los integrantes de toda etnia deben unirse más que nunca para cumplir el sueño chino del gran rejuvenecimiento nacional. Sin embargo, mientras China lo celebraba, en Hong Kong se alzaron voces disidentes. Para los líderes chinos, hubo un país en especial al que culpar por el descontento en Hong Kong. El Congreso estadounidense apoya a los manifestantes de Hong Kong. Esta flagrante injerencia extranjera conculca el derecho internacional y el ejercicio de la diplomacia internacional. Las fuerzas extranjeras están manipulando, conspirando e incluso adoptando medidas relevantes. ¿Acaso pueden las autoridades estadounidenses explicar al mundo qué papel ha desempeñado Estados Unidos en los incidentes acontecidos recientemente en Hong Kong y qué pretenden hacer exactamente? Aconsejamos a Estados Unidos que quite sus zarpas negras de los asuntos de Hong Kong lo antes posible. ...1 de octubre de 2019. Conforme la China continental celebra el 70º aniversario del régimen comunista, Hong Kong queda sitiado por las protestas.
Mientras la desazón se intensificaba, Estados Unidos y China chocaban por la nueva Ley de Seguridad Nacional de Pekín establecida en Hong Kong. Washington criticaba a Pekín por minar las libertades y la autonomía de Hong Kong, mientras que Pekín acusaba a Washington de inmiscuirse en sus asuntos internos. En 2019, la guerra comercial convirtió a Estados Unidos en un adversario para China. La respuesta estadounidense a lo ocurrido en Hong Kong solo echó más leña al fuego. En julio de 2020 se remitieron las firmas de más de 1.650.000 residentes en Hong Kong al Consulado General de Estados Unidos para manifestar su oposición a las intromisiones estadounidenses en los asuntos de Hong Kong. Stanley Yen es el presidente de la Federación de Sindicatos de Hong Kong, organismo que cuenta con la mano de obra más numerosa de Hong Kong, con más de 410.000 miembros. Él encabezó las protestas ante el Consulado de Estados Unidos. Pedimos a Estados Unidos que cejen en su empeño. Con sus continuas intromisiones, solo demuestran que no tienen vergüenza y que se deshonran a sí mismos. El caos del año pasado, de 2019, fue una muestra más de la participación al más alto nivel de Estados Unidos, incluyendo actuaciones como las sanciones a Hong Kong y la anulación del estatus preferencial. Además de que se reunieron con miembros de la oposición, como An Son Chan, Martin Lee, Dennis Kwok, etc., quienes también exigieron sanciones para Hong Kong, un acto flagrante de connivencia con un país extranjero. Esta es la sede de la Federación Sindical de Hong Kong y fue uno de los objetivos de los disturbios del año pasado. Pintarrajearon el cartel con varias palabras. Los daños fueron considerables. El impacto económico de las protestas fue enorme. Afectó principalmente a la industria del turismo y al sector alimentario. ¿Qué rentabilidad tiene ahora su negocio comparada con la de antes? Un tercio. Un tercio. La situación también ha causado grandes estragos en nuestras generaciones más jóvenes. En la actualidad, más de 3.000 estudiantes tienen antecedentes penales. Y en mi opinión, la mayoría son inocentes, porque no son lo bastante maduros, pero han sido alentados por los políticos. Por eso cometen delitos. Y eso afectará al futuro de todos ellos. Se me cae el alma a los pies. Pienso que Estados Unidos quiere usar a Hong Kong de primera cabeza de puente para extender su influencia en el continente. De todos es sabido que las relaciones chino-estadounidenses son cada vez más tensas, por lo que emplearán tácticas distintas para utilizar a Hong Kong. Imaginemos que Hong Kong es una pieza de ajedrez, una cabeza de puente, que quieren utilizar y que está situada dentro del marco un único país, dos sistemas. Bien, pues en dicho sistema hay una seguridad nacional con fisuras. Y Estados Unidos quiere aprovecharse de esta oportunidad. Es decir, quiere aprovecharse de Hong Kong para infiltrarse en China continental o incluso socavarla. Los criterios de Stanley Yen son coherentes con lo que han expresado los dirigentes del gobierno chino. En 2019, el Ministerio de Seguridad Pública de China advirtió a la policía de que debía prevenir una revolución de colores. Así y todo, las opiniones en Hong Kong difieren en torno a si Estados Unidos tuvo que ver con los problemas que sufrió la ciudad.
Estados Unidos respalda cualquier movimiento social y democrático del mundo, conforme a sus propios valores, porque ellos piensan que la democracia es el mejor modelo del mundo. Así que reciben respaldo moral de Estados Unidos. Muchos defienden la teoría de la mano negra, de que podría haber un gobierno, seguramente el de Estados Unidos, que mueve en secreto todos los hilos. Pero si se investigan los recursos de los manifestantes, el dinero o los suministros que poseen, en gran medida proceden de los habitantes de Hong Kong. Porque hoy en día, con la economía digital, con Internet, con todas las tecnologías a su alcance, los manifestantes pueden conseguir una gran colaboración. Cuando escudriñamos todas las pruebas, las noticias o incluso los comunicados del gobierno, no existen indicios de que Estados Unidos esté tomando medidas concretas para impulsar manifestaciones o la denominada revolución de colores en Hong Kong. Si hacemos un sondeo de la opinión pública, muy pocos creerán que hay una mano negra detrás de todo este movimiento, y menos que pertenezca al gobierno de Estados Unidos. Mientras continúan los debates sobre si Estados Unidos estuvo o no implicado en los disturbios de Hong Kong, Estados Unidos, en respuesta a la Ley de Seguridad Nacional, puso fin al estatus especial que había otorgado a Hong Kong en las relaciones diplomáticas y comerciales, e impuso sanciones a funcionarios del Estado por acabar con las disidencias políticas. Estados Unidos anunció sanciones contra 11 funcionarios del gobierno chino y del gobierno de la región administrativa especial de Hong Kong. Pero esto no nos intimida. Al contrario, nos sentimos unos privilegiados por figurar en esa lista. La lista de sanciones de Estados Unidos se ha convertido en una lista de reconocimiento. Incluso mientras los titanes siguen intercambiando golpes por dominar Hong Kong, Taiwán se ha convertido en otro punto álgido de tensión. En 2020, Estados Unidos aprobó leyes que permitían a los buques de guerra estadounidenses hacer escala en los puertos de Taiwán. Y las ventas de armamento de Estados Unidos a Taiwán se incrementaron, dando lugar en agosto de 2020 a una notoria ceremonia de inauguración de un centro conjunto de mantenimiento de cazas F-16 ubicado en Taiwán. Este centro es el primer complejo de reparación de F-16 del Indo-Pacífico. Todo esto es extraordinario porque Washington siempre hizo cuanto pudo por minimizar su colaboración militar con Taipei para no encolerizar a Pekín. En cuanto a China, una cantidad desmedida de maniobras militares cerca de Taiwán está aumentando las tensiones. En relación con los intereses capitales de China y la dignidad nacional, ya no podemos dar marcha atrás. Si cedemos un solo milímetro, nos exigirán 1 kilómetro. Estados Unidos, superpotencia, la mayor economía mundial, una de las empresas de Internet y medios de comunicación más poderosos del planeta. Hay muchísimas cosas de las que los estadounidenses pueden sentirse orgullosos y todas ellas fueron construidas sobre su eje industrial. Pero Estados Unidos lleva 2 décadas lidiando con un enemigo: la desindustrialización. Dayton, en Ohio, es una ciudad dentro del cinturón industrial, con un dilatado patrimonio industrial. ¿Qué ocurrió con las fábricas? Se aprovecharon de ellos y luego los despidieron y cerraron. Durante años contrataron a todo el mundo. No sé qué pasó en realidad. Solo les pagaron por jubilarse. Los despidieron. Toma tu indemnización por cierre. Adiós. Those were the days, golden and true. This is the place someday I'll return to. Mi padre trabajaba en General Motors. Mi madre era agente inmobiliaria.
Ambos nos inculcaron que si nos esforzábamos, podríamos prosperar en este país. Y ahora mi hermano es abogado en Cincinnati y yo alcaldesa de la ciudad de Dayton. Así que lo del sueño americano se ha cumplido. Now it's lost on the waves of time, far from the shores of this life. Gone, baby, gone, take me home, where I belong. Todo se desmoronó en torno a comienzos del año 2000. Con la pérdida de puestos de trabajo en las fábricas que iban llegando como una lluvia fina a Dayton. El proceso mental en la segunda mitad del siglo XX era: si te esfuerzas y respetas las reglas, tus hijos cosecharán los frutos. Y en eso consiste el sueño americano. Por primera vez en nuestro país, no estamos viviendo dicha ecuación. A los hijos de las familias no les va mejor que a sus padres. Y el sueño americano se está resquebrajando. Desde 2001 a 2007, el área metropolitana de Dayton perdió cerca de 23.000 puestos de trabajo. Desaparecieron casi 1 de cada 3 puestos en el sector industrial. A su vez, la tasa de pobreza subió hasta el 34,5%, casi el triple que la tasa nacional. Pero ¿cómo llegó Dayton a ese extremo? Hubo un tiempo en que fue considerado el Silicon Valley de su época. Nos conocían como la ciudad de las 1000 fábricas. Fabricábamos toda clase de productos habidos y por haber. Encabezábamos la renta per cápita nacional por el número de patentes estadounidenses que se expedían. Aquí se respiraba un espíritu de innovación y creatividad. En Dayton se inventó la aviación. Wilbur y Orville Wright aprendieron a pilotar mientras sobrevolaban unos pastos de vacas en Dayton, Ohio. Ciertamente, este es el primer aeroplano práctico del mundo. En Dayton se inventó la caja registradora. Cada una de estas cajas se fabricó aquí. Cada pieza se fabricó cerca de nuestro museo en la Fábrica Nacional de Cajas Registradoras de Dayton, Ohio. En las fábricas se manufacturaban fogones, neveras, bicicletas, coches, camionetas, lo que fuere. Gran parte del siglo XX, Dayton, Ohio, fue el lugar ideal para quien buscaba trabajo o una manera de ganarse la vida. Para la década de los 90 e inicios del año 2000, muchas de nuestras grandes empresas empezaron a tener dificultades. Para comprender por qué lo ocurrido hace 20 años sigue teniendo repercusiones en la política americana actual, hay que retroceder en el tiempo hasta 2001. Aquel año, el gobierno estadounidense apoyó el ingreso de China en la Organización Mundial del Comercio. Abrir la economía china creará extraordinarias oportunidades a los agricultores, trabajadores y empresas estadounidenses para competir con éxito en el mercado chino, llevando una prosperidad creciente al pueblo chino. En tanto las fábricas se trasladaban al extranjero, se calculaba que se perdían 5 millones de empleos en la industria. Los economistas lo consideraron una crisis temporal. Pero algunos colectivos jamás se recuperaron del cierre de tantas fábricas. Desde 1997, que llegó a su cota máxima, Estados Unidos ha perdido aproximadamente 5 millones de empleos en la industria, entre el 25 y el 30% del total. Han sido borradas del mapa industrias enteras, así como los sectores textil y mobiliario y gran parte de la industria electrónica. Muchos de los acuerdos comerciales que se han firmado en los últimos 25 años han puesto a Estados Unidos en desventaja competitiva. En el caso de China, lo que yo diría, lo que muchos dirían, en números, es que la población china es muchísimo mayor que la estadounidense.
Recuerdo que un experto en un congreso al que asistí lo expresó mejor cuando dijo que China tiene más estudiantes avanzados que nosotros. Así que si te empeñas en intentar encontrar trabajo... En fin, hace años el gobierno chino trató de encontrar trabajo para casi 20 millones de chinos cada año. Pues bien, 20 millones equivale a la población del estado de Ohio. La globalización es necesaria e inevitable, pero a diferencia de otros países como Alemania u otros que protegieron a sus trabajadores, el gobierno estadounidense no lo hizo. Y el debilitamiento de la clase media de nuestro país en los últimos 20, 30 años ha sembrado cierta ira en las comunidades del Medio Oeste. Los trabajadores acaban en sitios como Walmart, trabajando por un salario mínimo, sin prestaciones para ellos ni sus hijos. Asimismo, estas fábricas eran con frecuencia la parte más importante de los ingresos fiscales. Total, que bajan los ingresos por el impuesto sobre la renta y como resultado, las comunidades decaen. Se ven obligadas a despedir profesores, policías, bomberos y se ha convertido en un proceso del que es llamado cinturón de óxido, la evolución del cinturón industrial de Estados Unidos. Cada puesto de trabajo industrial en Estados Unidos genera cerca de 1,75 puestos adicionales en la cadena de producción y distribución. Son personas que procuran servicios, como los abogados y los contables. Y cuando las fábricas caen, muchos de esos puestos caen con ellas. En la Casa del Pan, el número de personas que buscan ayuda sigue aumentando constantemente cada año. En esencia, somos un comedor social. Ofrecemos a la gente de nuestro vecindario un lugar al que pueda venir 7 días por semana, donde los desamparados puedan recibir gratis un almuerzo nutritivo. Entre 2005 y 2006 ya empezamos a notar un gran aumento de familias que nos pedían ayuda. He hecho pollo y filete, pero se nos ha acabado el filete. Para hacernos una idea de la pobreza en Dayton, de las más de 200 personas a las que servimos a diario, sobre el 40% son personas sin hogar que viven en la calle. Algunos tienen vivienda, pero no en barrios residenciales, sino en casas donde a lo mejor no hay agua corriente, o un frigorífico o una cocina que no funcione como debe ser. Son casas pegadas a otras casas que están tapiadas, que no son habitables, sino que podrían estar ocupadas porque la gente necesita un sitio seco donde dormir. Es descorazonador que en Estados Unidos, en nuestro país, permitamos que alguien carezca de los recursos básicos. Hablamos de que esta es la tierra de las oportunidades, pero si eres pobre, no es una tierra de oportunidades, sino una chimenea muy profunda en la que has caído y por la que intentas trepar sin ayuda de asideros. Debería darnos vergüenza, como país, no poder erradicar este problema. Los factores que provocan tensiones entre Estados Unidos y China llevan existiendo desde hace muchísimos años. El público estadounidense tiene la impresión de que Estados Unidos está perdiendo empleo por culpa de China. La clase media piensa que está sufriendo porque no les han subido el sueldo. Así que se da lo que yo llamo sublevación de la clase media y espíritu de antiglobalización. En el sentido de que el comercio integrado con la economía global simbolizada por China, en cierto modo, ha perjudicado el bienestar de los estadounidenses. Y China es prácticamente la diana. Es grandísima. Su economía es la segunda más grande del mundo. Y este sentir se ha ido intensificando en los últimos 7 u 8 años. Y después llegaron las elecciones de 2016. Trump visitó las ciudades del cinturón industrial y llevó a cabo una campaña dirigida a China. No podemos seguir permitiendo que China expolie a nuestro país.
Cuando el presidente Trump subió al poder en 2016, citó una serie de artículos que yo había escrito sobre los empleos que habíamos perdido por el comercio chino. Y los usó vehementemente en su campaña. Parecía ser un intruso, como un elefante en una cacharrería que venía a zarandear a Washington. Y a los trabajadores les gusta esa imagen. Quieren a alguien fuerte resuelto a luchar contra los que detentan el poder. Responsabilizan a China, tras haber entrado en la OMC, de la pérdida de sus empleos y sus comunidades. Ohio votó a Trump en las elecciones de 2020. Desde que China se integró en la OMC en 2001 hasta finales del año pasado, China ha registrado en total un incremento de 13 billones en su Producto Interior Bruto. Estados Unidos, en dicho periodo, ha registrado 11 billones. El pastel ha crecido en esencia hasta alcanzar un tamaño parecido, pero el problema es cómo se está distribuyendo. En Estados Unidos, el 1% más rico de la población posee una cantidad similar de riqueza que el 90% de la población más pobre, lo que nos da una idea de la distribución desigual de la riqueza en Estados Unidos. Y no se puede culpar a China por cómo se está repartiendo el pastel en Estados Unidos, ¿verdad? Estudiar las consecuencias del comercio es harto complejo. ¿Qué habría hecho una empresa como Apple sin ensambladores profesionales chinos de bajo coste? Sin ayuda de China, ¿se habría trasladado la industria fabril a la India, a México y al sureste de Asia? ¿Qué decir de los robots y las máquinas sofisticadas que reemplazan a los obreros? La globalización ya está aquí y la automatización se está apoderando del mundo. Pero la clave radica en cómo Estados Unidos decide proteger a sus obreros. A mi juicio, eso es lo más significativo en nuestra relación con China. Mientras prosiguen los debates acalorados sobre si China es culpable de las tribulaciones económicas de Estados Unidos, una pandemia desgarra el país. Millones de estadounidenses han contraído el coronavirus y cientos de miles han muerto. Mucho antes de que estallara la crisis actual, las relaciones entre China y Estados Unidos pendían de un hilo. Pero la pandemia tal vez haya firmado su sentencia de muerte. Las ventas habrán bajado como mínimo un 75%. Los préstamos de daños económicos por desastres me han sido de gran ayuda para mantenerme a flote. Sin ellos, seguramente habría sido de los que han tenido que bajar la persiana. Creo que podré ir tirando hasta septiembre. Un añito, básicamente por el hecho de que el local es mío. Estaba en el año 14 de los 15 de hipoteca. Imagínate si hubiera estado en el quinto año con una hipoteca de 15. Ahora no estaríamos hablando. En el estado, unos 700 bares y restaurantes han echado el cierre debido al coronavirus. Y un día sí, otro no, en Pittsburgh o donde sea, se producen cierres. Por desgracia, la mayoría espera un par de meses como mucho. Cierran o normalmente están resignados porque les afecta emocionalmente, porque trabajan en cuerpo y alma. Y cuando cierran, es porque no tienen remedio, no pueden hacer frente a sus deudas. Mi hijo tiene 21 años y su mejor amigo acababa de fallecer una semana antes de que él cumpliera 21. Había fallecido de coronavirus. Y tengo un primo que estuvo hospitalizado unos 7 días por coronavirus. Le pusieron oxígeno, pero no necesitó un respirador artificial.
La gente le echaba la culpa a China. A todos nos parecía que China no estaba siendo del todo sincera cuando tuvieron el primer brote. Según una encuesta del Centro de Investigación Pew, el 73% de los estadounidenses adultos afirman tener una opinión negativa de China. El 78% también echó mucha o bastante de la culpa de la propagación mundial del coronavirus a la gestión inicial del gobierno chino del primer brote de la COVID-19 en Wuhan. Y aproximadamente 1 de cada 4 califica a China de enemigo de Estados Unidos. Los plazos de las advertencias de China para el mundo siguen provocando controversia entre China y Estados Unidos, y es un dilema sin resolver. Los medios chinos divulgaron un vídeo al respecto dirigido a un público anglosajón. December. Strange pneumonia cases reported. Roger that. January. We discovered a new virus. So what? It's dangerous. It's only a flu. Wear a mask. Don't wear a mask. Stay at home. It's violating human rights. En medio del desconsuelo y la destrucción, ha ido arraigándose la política de la culpa. Trump decía que el virus no era grave, que desaparecería en cuestión de días. Y no ha sido así. No hay final a la vista. Este virus seguirá causando estragos en la economía, en el empleo. ¿Y qué hacemos al respecto? ¿Nos culpamos a nosotros mismos por no tomárnoslo en serio o buscamos una cabeza de turco? Y China es la cabeza de turco perfecta. Para colmo de males, China declara haber tenido en torno a 85.000 casos y menos de 5.000 muertes en una nación de 1.400 millones. El número de víctimas mortales de Estados Unidos es 60 veces mayor. En los meses previos a las elecciones, tanto Biden como Trump difundieron anuncios culpando a China. Yo llamaría a China para que se enteren. Vamos a estar en vuestro país. Tenéis que ser sinceros, tenéis que ser claros, tenemos que saber qué está ocurriendo. Pero Trump se rindió a los chinos y se fió de su palabra. El presidente ha tuiteado: China está trabajando a destajo para contener el coronavirus. Todos los anuncios negativos del mundo no pueden alterar la verdad. China se va a comer nuestro almuerzo. Vamos, hombre, no son mala gente, amigos. Las elecciones habrán acabado, pero para muchos lloverán las acusaciones. Yo culpo al presidente, a las altas esferas. Todo es culpa del gobierno porque tienen que tomar decisiones difíciles de si abrir los colegios o si los bares deben seguir cerrados, y debe haber un consenso. A mí, personalmente, me habría gustado vernos a todos confinados por completo para intentar controlar el virus. Ojalá hubiéramos copiado algunos de los métodos aplicados en Wuhan, en China, y controlar este virus sin salir de casa para nada. Pero la gente se volvió histérica por tener que llevar mascarilla y por la libertad de no llevarla. Tenemos las tensiones primigenias entre Estados Unidos y China porque a los estadounidenses les preocupa el modelo económico. Y para más INRI aparece la pandemia y desde Washington sostienen que China nos ocultó información. Y después llega una campaña electoral en la que el presidente tiene que parecer estricto y hay halcones dentro de la administración. Por lo que esa amalgama de factores ha empujado a Estados Unidos a ejercer una presión brutal sobre China. Yo obligaría a China a respetar las normas internacionales. Sabemos que para poder hacer negocios en China tenemos que entregar nuestra propiedad intelectual. Tenemos que conseguir un socio y China es el 51%. Y jamás haríamos eso, punto número 1. Número 2, China también tendría que acatar las normas internacionales. Cuando me reuní con Xi, siendo yo vicepresidente, me dijo: estamos estableciendo zonas de identificación aérea en el mar de la China meridional. No podéis sobrevolarlas. Y yo le contesté que sí. Y las atravesamos con B-52 y B-1. No vamos a hacerles ni caso. Ellos tienen que cumplir las reglas.
No hay duda de que las tensiones entre Estados Unidos y China proseguirán sea como fuere. Se trata de una especie de gran batalla geopolítica a largo plazo que vamos a tener que afrontar en un futuro inmediato, con la salvedad de que diferirá su puesta en práctica, y la administración Biden podría prestarse más a colaborar con los demás y desarrollar una alianza. Creo que la batería de medidas tomadas por Estados Unidos contra China están destinadas a avivar una confrontación ideológica y a revivir la Guerra Fría en el siglo XXI. Nuestros principios son muy claros. No provocaremos, pero tampoco nos amedrentaremos ante las provocaciones. No actuaremos al compás de los malvados, pero tampoco toleraremos su perversidad. No queremos que este conflicto derive en otra Guerra Fría. Sería un despilfarro de recursos por ambas partes. Pero no tenemos mecanismos de diálogo. Podría haber más malentendidos. Y si hay más malentendidos, no haremos esfuerzo alguno por comunicarnos. Y esto es peligroso, ya que ambos países son colosales y muy importantes. En 2015, la empresa Fuyao invirtió aproximadamente $500 millones en una fábrica de esta ciudad del cinturón industrial, aun cuando seguía en plena ebullición la polémica nacional sobre la pérdida de empleo por culpa de China. Después de que se cerrara la planta de General Motors, en 2009 apareció Fuyao y celebramos que la planta se esté reciclando. Hemos recibido varapalos, hemos perdido empleos, hemos visto las orejas al lobo, pero creo que hemos apuntalado Dayton. Teníamos unas instalaciones enormes en la zona de Dayton que llevaban años vacías. Y que de repente llegue el fabricante chino de vidrio y resucite ese edificio fabril es algo grandioso. En los próximos episodios seremos testigos de las secuelas generadas por la rivalidad entre estas superpotencias. ¿Qué pasa con las empresas de China que comercian con Estados Unidos? Por culpa de la guerra comercial, tuvimos que echar a unos 200 trabajadores. ¿Y con los chinos que viven en Estados Unidos? Ser China en Estados Unidos, máxime este año, con la pandemia del coronavirus, hace que me sienta señalada y comprendo mejor cómo se sintieron los musulmanes y los de Oriente Medio tras el 11S. Hay una corriente exacerbada de supremacistas blancos, de nativistas y de xenófobos. ¿Y qué harán ahora los millones de personas que dependen del comercio bilateral entre estas dos superpotencias? Got trouble in my heart, got trouble in my mind. Digging through the wreckage, but trouble's all I find. Got trouble with the preacher, trouble with my soul. No matter where I hide, the trouble gets a hold. There's gonna be trouble, trouble all around. There's gonna be trouble, trouble all around. There's gonna be trouble, trouble all around. Trouble all around.